Muchas gracias por estar aquí hoy día en este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de un tema que algo lo hemos ido más o menos desmenuzando, algunas cosas por un lado, otras por otro. El otro día hablamos de lo que significaba el tema de la plurinacionalidad, hablamos de la justicia plurinacional. Hemos hablado, bueno, con distintos actores sobre el tema de la convención constituyente. Hoy día vamos a conversar con una persona que es abogado, magíster en estudios políticos, director ejecutivo del Instituto Res Pública y es nada menos que don José Francisco Lagos, quien quiero que ojalá nos aclare un poco el tema de la convención. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por llegar a este punto de encuentro. Muy bien, Miriam, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Oiga, nosotros hemos ido más o menos conversando sobre distintos enfoques de cosas que han salido en la prensa, de la Convención Constituyente, de cómo ha ido avanzando, etcétera. Pero hay algunas cosas que han quedado como en la idea de que todo el mundo las sabe. Entonces se habla, por ejemplo, de un sistema político, de un sistema de justicia, de un sistema, no sé, natural, de la naturaleza, etc. Explícanos un poquito una cosa bien, así como burda, digamos, gruesa. ¿De qué se trata esto de los sistemas? ¿Cuántos sistemas está estudiando hoy día la Convención? Bueno, la verdad es que una primera aproximación precisamente hace ese mismo análisis, de que se están tramitando demasiadas cosas, demasiados temas importantes en paralelo y por eso requiere un desafío especial para la ciudadanía también para poder seguir la discusión de la forma más pronto posible, porque muchas veces se dice, oye, hay una semana noticiosa y la verdad es que con la convención todos los días son muy noticiosos, están sesionando. Ayer sesionaron hasta las 12:30 de la noche, antes de ayer hasta las 1:30 de la mañana, es decir, hay bastante información que está surgiendo. Entonces, yo lo primero es que haría un breve panorama general y yo creo que hay que preguntarnos para qué sirven las constituciones. Las constituciones en general tienen dos grandes partes o dos grandes objetivos y lo primero es fijar los derechos y la protección de las personas frente al Estado, porque nosotros estamos dispuestos a concederle parte de nuestra libertad, por ejemplo, nuestros recursos incluso, al Estado por un objetivo mayor, que es poder vivir pacíficamente en nuestra sociedad. Y por eso se establecen garantías a veces bastante explícitas de los derechos que tienen las personas. Derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Ahora ya se habla de otro tipo de derechos como derecho a la salud, a la vivienda, es decir, esto ha ido avanzando, no sé, cosas tan esenciales como el debido proceso en un proceso judicial, etc. Y hay otra parte que es más árida, por decirlo de una forma, que es aquellas instituciones que van a detentar el poder que nosotros le cedimos al Estado. Y esa institución, es decir, una especie como de morfología de la institucionalidad, es decir, cómo las instituciones van a dividir sus responsabilidades, su poder, cuáles van a ser las funciones de cada uno, etc. Esas son las dos grandes partes. Hay otras constituciones que agregan una tercera, que la ponen al principio como relacionado como los principios generales de la sociedad o del Estado, pero eso puede quedar a nivel de preámbulo. En nuestro caso la constitución actual lo hace el nivel de los primeros artículos, pero esos son como visiones valóricas que tiene la sociedad para ejercer las funciones que se le ha dado al Estado. Y desde ese punto de vista, hoy día hemos visto que la Convención Constitucional intenta construir estas cosas desde distintas aristas. Es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, si el otro día comentaban de lo que pasa con la plurinacionalidad, bueno, eso sería un principio que marca a todo el resto de las instituciones y también a los derechos de las personas. Entonces, está como fuera de este marco. También estamos hablando del sistema político, por ejemplo, que ha estado de moda esta última semana respecto a cómo se distribuye el poder, por ejemplo, en el presidente, en el Congreso,
Y eso sería una parte como relacionada con el tipo de instituciones que estamos teniendo. Hoy día la Convención Constitucional está pronunciándose sobre todo, y por eso es que vemos tantas noticias que salen todos los días, porque no solo se pronuncia sobre derechos, sobre instituciones y las funciones que tienen, sino que también sobre principios que abarcan todo lo anterior. Por eso entonces es que de repente nos dicen de la comisión X que está hablando de una cosa, comisión X que... ¿Cuántas comisiones hay en este momento en la convención? Son 7 comisiones. Y cada una ve un sistema distinto, me imagino. Cada una ve un tema distinto, exactamente. Ya. ¿Y cómo parten de lo particular a lo general, o hay una cosa general primero y de ahí entonces salieron estas 7 comisiones que se dedicaron a trabajar pedacito por pedacito? La verdad es que lo que hizo la convención es que primero funcionó con comisiones provisorias, fijando como los temas que se iban a debatir, después fijaron los protocolos, o sea, o los reglamentos más bien, y ahí se estableció que iban a ser 7 comisiones, donde cada una iba a haber un tema distinto. Está la de derechos fundamentales, la de sistema político, la de medio ambiente y sistema económico, la de sistema de justicia, la de cultura, y ahí se me quedan 2 más en el tintero. Pero lo clave es entender que cada una, si bien tiene su función, como las constituciones regulan la sociedad en su conjunto, también se relacionan mucho entre ellas. Es decir, no es curioso que nosotros veamos en una comisión y están debatiendo algo relacionado con derechos fundamentales, que es de otra comisión. Eso pasa mucho por la materia propia de la Constitución. Es decir, estas divisiones en 7 partes es una opción contingente que tomó la convención, podría hacerlo de manera distinta, podría ser perfectamente 8, 3, eso depende del funcionamiento, pero así han decidido funcionar, y esas comisiones claramente tienen sus propios objetivos y han ido avanzando en esa línea. Respecto a si es general o particular, lo que ha sucedido en la práctica es que cada comisión va determinando, y en la práctica lo que estamos viendo hoy día, para que un poco se entienda el procedimiento, porque a veces parece que es muy enredado, porque es muy enredado, hay que ser bastante sincero. Cada comisión está representada según las mayorías que tiene el Pleno, es decir, con esa misma proporción política. Entonces, cada una de las comisiones tiene que preparar 3 informes durante este periodo para presentarlo al Pleno. Bien, el Pleno son los 155 convencionales, bueno, ahora 154, que votan a favor o en contra, primero, del informe en general, es decir, si ese informe le gusta al Pleno o no, y segundo, por cada una de las normas en particular. Lo que puede pasar ahí es que si el Pleno aprueba por 2/3 esas normas, pasan inmediatamente al proyecto de nueva Constitución, y en cambio, si son rechazadas por más de la mayoría de los miembros, esa se vuelve a la comisión, y la comisión tiene que presentar nuevamente el informe. Todos esos escenarios ya han pasado, es decir, hoy día ya hay cerca de 130 artículos que van a estar en la propuesta de la nueva Constitución. Para que la gente entienda, ya tenemos más artículos que en la Constitución actual. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuántos artículos tiene la Constitución actual versus la nueva? Y eso que faltan todavía, porque todavía están elaborando estos informes, ¿no? Y estas normas. Claro, son 138 artículos, pero hay artículos transitorios que no están como no se nombran como números, porque claro, obviamente son temporales, pero la convención creo que hoy día fue el hito que ya tiene más artículos que la Constitución actual. Ahora, esto igual puede cambiar, porque después de todo este proceso hay una comisión de armonización que busca ordenar todo esto y puede dejar en menos artículos la distribución. Pueden ser artículos gigantes que tengan muchos incisos, muchos numerales, y en los números puede ser parecido, pero ya es muy probable que tenga muchos más que la Constitución actual. Y ahí me surge la pregunta, ¿quién va a armar esa comisión de armonización? ¿Quiénes conforman esa comisión?
de armonización. Y segunda pregunta con respecto a lo mismo es, tú dices que pueden reducir, pero no reducirla porque saquen alguno que ya se aprobó, sino que más No. bien porque refundan. Exactamente, porque quizás esa comisión puede determinar que hay artículos que tienen el mismo sentido, tienen la misma aplicación práctica y lo funda en un solo artículo. O dice, mira, estos 3 artículos que hablan sobre lo mismo, lo vamos a transformar en solo un artículo con muchas partes. Es decir, cosas muy elementales, porque esa comisión no puede modificar nada en el fondo Claro. de lo que ya se ha aprobado. Y esa comisión va a estar formada también por constituyentes, en la misma regla que han seguido en las comisiones, van a estar representados por las mayorías que están en la Convención Constitucional. Otra pregunta que surge también siempre a la gente y que siempre fue una duda desde el principio. A ver, dentro de la convención hay muchas personas que no tienen los estudios, por ejemplo, jurídicos. Por lo tanto, no saben cómo redactar ni cómo funcionar dentro de una constitución. Y así hemos visto cómo han aparecido de repente propuestas que la gente ha considerado un tanto descabelladas, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer en esta armonización? ¿Van a participar o han participado como personas, asesores, juristas hay entre medio, constitucionalistas que sepan cómo armar esto? Porque yo entiendo que ustedes los abogados tienen un lenguaje especial y de repente una coma o una omisión de una palabra precisa puede ser motivo después de duda. ¿Cómo se arregla eso? Claro, a ver, el procedimiento adecuado para hacer esto se supone que es en la Comisión de Armonización. Hoy día los convencionales constituyentes ya tienen presupuesto para asesores, pero en ese presupuesto no se exigía, por ejemplo, que fueran profesionales del derecho. Es decir, hay algunos que pueden contratar a algún periodista como para sus medios de comunicación o cualquier otra persona, sin necesariamente ser un experto redactando una constitución o un constitucionalista o que tenga experiencia en el trabajo legislativo como lo que estamos viendo ahora. Pero en general los problemas que ha tenido la convención no son técnicos, ¿no? Es decir, no es tanto del tipo de redacción que se da, sino que yo creo que es más de contenido, es decir, de lo que está diciendo ese artículo. El tipo de cosas mal escritas que ha pasado, o sea, hay que ser bien sincero, eso igual se alcanza a corregir en las comisiones. Pero lo que llega al pleno, cuando hay discordia importante, por ejemplo, hubo 2 comisiones que presentaron su informe y se rechazaron todos. Claro. Eso tiene que ver mucho más con el contenido, más que con cómo está redactada la norma. Ahí está, hoy día se están produciendo los grandes problemas. Respecto de eso mismo, también ha habido polémica porque se devolvieron en estos casos de comisiones que presentaron sus informes y fueron rechazados en la gran mayoría, digamos, creo que 2 o 3 artículos, algo así, habrían sido aprobados, pero el resto no. Y ha habido una cierta controversia porque los han devuelto y han variado, no sé si es verdad o no, hay muchas fake news que andan dando vuelta. No sé si es verdad o no que haya variado, por ejemplo, la cantidad de votos y que la habrían modificado para que pudieran volver de nuevo esas normas al Pleno. ¿Es verdad eso que anduvo circulando o no? O sea, a ver, lo propio que pase es que si a una comisión le rechazan su informe, la misma comisión diga ya, vamos a corregir los errores que señalaron en el Pleno para presentar nuevamente el informe. Pero aquí hubo casos como, por ejemplo, que la comisión presentaba el informe y los artículos eran rechazados con 0 votos a favor. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera aquellos que lo redactaron en la comisión votaron a favor de esa norma. O sea, ese tipo de cosas ha pasado. Ahora, lo normal es que cuando vuelva a la comisión ese informe, lo modifiquen para que finalmente lo envíen de nuevo y sea aprobado. Ahora, ahí hay 2 respuestas posibles, porque una, esto en general cuando yo comento que se refiere al fondo de los temas o a las cosas que dicen, muchas veces tiene relación con la sobreideologización por parte de algunos convencionales.
Y entonces la comisión, cuando les devuelven el informe, tras ser rechazado, tienen dos opciones. Una, insistir con las cosas que propusieron, y la otra es modificarlo para que esta norma sea aprobada. Hemos visto de las dos cosas. En algunas comisiones que no han modificado nada, insisten en las mismas cosas, y en otras hemos visto que sí han modificado ciertas cosas intentando llegar a acuerdos. El gran problema, que es lo que vimos, por ejemplo, con la Comisión de Sistema Político, que distribuye el poder entre el presidente, el Congreso y las regiones, por ejemplo. Lo que hemos visto ahí es que se rechazó el primer informe, pero la devolución, es decir, la revisión de la comisión, se hizo en un acuerdo paralelo. ¿A qué me refiero con paralelo? Es que se hizo con un acuerdo político que no se encontraba dentro del marco institucional, es decir, no hay actas de ese acuerdo, no fue transmitido, y lo que nos hemos dado cuenta en la convención es que no solamente es importante el artículo que salga, es decir, las letras, sino que es importante ver la discusión para saber y entender qué cosa quisieron decir aquellos que propusieron lo que queda escrito. Porque aquí también hay una labor interpretativa, no solamente de la ciudadanía, sino que después también de los tribunales, para entender bien cuál es el sentido de la norma, y no simplemente, porque a veces lo que está escrito queda corto, porque alguno puede leer algo e interpretarlo de varias maneras distintas. Entonces, por eso es muy importante esos insumos que hoy día lamentablemente no están en esa comisión. No sé si la palabra está bien empleada, pero ¿es lícito que pase eso, que la convención de repente diga, a ver, esto no se va a transmitir, no va a ser público? A ver, es que esto fue una instancia paralela en la práctica, no fue en una sesión propia de la comisión. Pero después no se fueron a un café y se pusieron de acuerdo. Claro, y yo creo que ese tipo de cosas pueden pasar, pero son muy malas señales, porque Claro. ¿qué es lo que se está ocultando? ¿Por qué razón no querrían que esa discusión fuera de cara a la ciudadanía y prefieren hacerlo en cuatro paredes sin darle comunicación a los que queremos entender lo que está pasando ahí? Es decir, la convención está tramitando cosas importantes que nos va a afectar a todos. Evidentemente queremos saber cuáles son los argumentos que se están dando para que decidan regular las instituciones de esa manera. Obvio que sí. A ver, tú topaste ahí un tema, el tema de la transparencia, que es bien importante, que es uno de los temas que se ha hablado en contra de los políticos hoy día, ¿no es cierto? Pero, a ver, hay normas populares, se dio la oportunidad de que la gente propusiera temas que debieran estar ahí y aparecieron las famosas normas populares. Algunas o sea, todas las que aparecieron en la convención tenían el mínimo de las 15.000 firmas, ¿no es cierto? Y de tener distribuido en distintas regiones. Pero hemos visto con asombro que hay muchas que las rechazaron de plano, ni siquiera las discutieron. Dijeron, no, esta no. ¿Qué opinión te merece eso? A ver, lo primero, para rescatar algo positivo, a mí me parece muy bien lo de las iniciativas populares de norma. Me parece adecuado, es una medida moderna que acerca a la ciudadanía con lo que está pasando. Yo quizás también lo implementaría como, por ejemplo, para materias de ley, obviamente con algunas limitaciones, pero me parece una buena medida, y que la participación ciudadana no solamente se quede votando cada 4 años, sino que pueda ser mucho más activa. Ahora, respecto a lo que pasó ahora, a mí me parece que se mezclan varias cosas. Uno, la generación de expectativas, decir que este procedimiento iba a acercar definitivamente a la ciudadanía con lo que estaba pasando en la Convención Constitucional, fue simplemente una declaración de buenas intenciones y no se materializó en la pulcritud que tiene que tener un proceso como este. ¿En qué sentido? En que, primero, regular bien el proceso, pero uno proponía una iniciativa popular de norma. Estas se veían solamente en la comisión podía decidir no discutirla pueden dar un tiempo para discusión, pero lamentablemente la lógica que hemos visto en las comisiones es que a veces los constituyentes tienen 1 minuto para hablar y 1 minuto para pronunciarse sobre muchos artículos. En el pleno pueden tener 3 máximo, 3 minutos para comentar, no sé, los informes a veces llegan con 40 artículos. Es decir, es un tiempo demasiado limitado, y lo que impide que verdaderamente sea una discusión. Al final es como una suma de monólogos más que una discusión propiamente tal. Y eso a mí me parece grave, una cuestión de diseño. Y respecto después al fondo, al contenido, es que
Bueno, hicieron un proceso donde no se estaba escuchando verdaderamente a la ciudadanía, porque un constituyente podría replicar exactamente la norma propuesta por la iniciativa popular y tener la misma participación o importancia que tuvo la iniciativa popular de norma. Y eso, a mi juicio, genera un montón de frustración, porque las personas se movilizaron, participaron activamente para firmar esta iniciativa y ven que ni siquiera fueron escuchadas. Y yo creo que cuando se aumentan las expectativas y el estándar que se cumple es tan bajo, finalmente esa diferencia termina generando bastante descontento y desapego al proceso, que a mí me parece que eso explica también la mala evaluación que tiene la convención ahora, por ejemplo. A ver, una de las cosas que más llamó la atención es que justamente la iniciativa de norma popular, digamos, presentada por la gente, la que tuvo mucho más votos, lejos la más votada, quedó fuera, y sin embargo otra que era del mismo estilo, trataba, digamos, el mismo tema, sí fue acogida. Yo creo que eso, y que además en un tema súper sensible como el tema de las pensiones. Ahora, mi pregunta va por el lado de qué opinión te merece a ti eso, y por otro lado, ¿el tema de las pensiones debiera estar en la Constitución? A ver, lo primero es que, claro, la iniciativa popular Con Mi Plata No se llamaba, reunió cerca de 70.000 firmas, y la otra iniciativa del movimiento No Más FP reunió 30.000, que es un número considerable, pero es la mitad de la otra. Claro. Y obviamente muchos convencionales estaban más de acuerdo con esta segunda. Y lamentablemente lo que se produjo es que ellos privilegiaron, claro, su opción ideológica por sobre esta participación ciudadana, o al menos permitir que se discutiera en el Pleno, para que los constituyentes dieran su opinión. Ahora, el problema de fondo, verdaderamente de fondo, es que la distribución política o representativa que está en la Convención Constitucional no es representativa verdaderamente de cómo piensan los chilenos. Y eso es un tema de discusión que varios lo quieren bypassear, pero al final es lo que verdaderamente importa. Porque si nosotros, por ejemplo, hubiéramos hecho la elección presidencial en la convención, no hubiera sido 55-44 como fue la última elección presidencial. Sería 75-25. Claro. Y esa diferencia hace que no solamente excluyan a los constituyentes, sino que excluyan a las personas que podrían votar por esos constituyentes. Y eso es lo más grave. Hoy día como que se está haciendo una constitución, o algunos quieren promover una constitución mucho más ideológica, que no representa a todos, sino que aprovechar esa mayoría circunstancial que tiene la convención para condicionar el debate en el futuro. Y eso a mí me parece problemático. Respecto al segundo punto, que es si las pensiones deben estar en la Constitución, hay materias que puede regular la Constitución, como por ejemplo el derecho a la seguridad social, que va a existir un sistema de pensiones, ciertas reglas generales, pero hoy día muchas veces lo que se intenta hacer, y como se está haciendo ahora también en pensiones, es intentar hacer la política pública, es decir, la norma detallada, desde la Convención Constitucional para aprovechar la mayoría que tiene. Porque saben que una normativa así no les pasaría en el Congreso. Entonces, ese tipo de cosas explica también, por ejemplo, por qué hay tantos artículos en la nueva Constitución. Porque están intentando regular cosas que probablemente serían rechazadas en el Congreso. Claro, entonces, y que a lo mejor serían motivo de ley, pero que no necesariamente van a estar de acuerdo respecto de este marco que se quiere poner, ¿no? Exactamente, eso es justamente lo que está pasando. Usted hizo un artículo, hace muy poco lo leí, con el tema de por qué, o no sé si realmente es tuyo o no, ahora me entró la duda, ¿por qué se quiere sacar al Senado? Sí, yo lo escribí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hay detrás? Porque ahora tendríamos como cámaras regionales, ¿no? Y el Senado para la casa, o sería muy sin poder ninguno, digamos, muy poco. Claro, a ver, hay razones jurídicas
que esgrimen los que quieren eliminar el Senado y otras razones políticas. Las primeras razones jurídicas es que algunos dicen, mira, como tenemos dos cámaras, en la práctica que se pronuncian sobre los mismos temas, no es así técnicamente, pero la gente se pronuncia sobre los mismos temas, las leyes se estarían demorando más en aprobar y eso haría que el proceso legislativo sea lento y afectaría, no sé, las expectativas de la ciudadanía, por ejemplo, respecto a los cambios. Lo otro es que la representación y la forma de elección de los senadores, como son personas que le exigen tener cierta edad, más de 35 años, que se elijan cada 8 años y no cada 4 como el resto, hace que al final el tipo de gente que llega sean personas que entrampan los cambios sociales. Ese es el argumento. Ya. Ese es el argumento jurídico, entre comillas. Sí, el argumento más político, que también son políticos, pero el argumento político ya propiamente tal, contingente, a mi juicio es que la composición política del Senado, que es el 50% de derecha y el 50% de izquierda, le pone un freno importante a las reformas que está haciendo el gobierno electo y también, perdón, el gobierno en ejercicio ya, y también a los cambios que quiere hacer la gran mayoría de los convencionales constituyentes. Es decir, como el Senado es un freno para hacer cualquier tipo de cambio de una mayoría circunstancial, finalmente prefieren eliminarlo, que es la manera que tienen ahora de hacerlo a través de esta nueva constitución. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que no han demostrado que verdaderamente las leyes se demoran más en tramitar por culpa de una de las dos cámaras, o en particular el Senado. O sea, la Cámara de Diputados tiene los mismos problemas que el Senado en esa materia. Los problemas de tramitación de leyes no están por la existencia de otra cámara, están porque los que deberían hacer la pega no la están haciendo y prefieren dedicar tiempo a otras cosas en vez de a tramitar las leyes que son urgentes para la ciudadanía. Eso es lo primero. Lo segundo es que tener dos cámaras que tengan criterios distintos de elección es muy importante para proteger los derechos de las minorías. ¿Por qué? Porque si yo solo tengo una cámara, yo voy a tener el momento político simplemente como una foto, es decir, las mayorías que estaban en ese momento van a quedar en la institución y pueden hacer cambios estructurales importantes. En cambio, tener un Senado con criterios distintos permite tener la película. ¿En qué sentido? En que si hay que hacer cambios importantes o muy estructurales, vamos a dejar que pase un tiempo para ver si es verdaderamente el deseo de cambio de la ciudadanía y no una cuestión temporal, para que no estemos cambiando todo el rato cada 4 años. Y por eso se dan incentivos distintos. Por ejemplo, que las personas sean electas cada 8 años y no cada 4, hace que no estén pendientes siempre de hacer cosas por la próxima elección. Claro. Y estén dispuestos a hacer cosas que quizás son impopulares, que van a tener costos políticos, pero que son importantes que alguien las haga. Y por eso se les da un plazo mayor para que tengan un mayor periodo para compensar un poco el costo que pueden tener por aprobar cosas generales. En segundo lugar, el Senado también es muy representativo respecto a las regiones, porque tiene una proporción mayor de la distribución. En toda la región hay al menos 2 senadores. En cambio, como la Cámara de Diputados tiene una distribución poblacional, Santiago tiene mucho peso respecto al resto de las regiones. Exacto. En cambio, en el Senado, Santiago solo tiene 5 senadores de 50. Es decir, solo tiene el 10% del Senado. Y el resto es poder de la región. Entonces, es muy, muy favorable a la descentralización del poder. Entonces, finalmente como que esgrimen algunos argumentos y terminan. Pero ahí no hay una contradicción respecto de estas posibles cámaras regionales, y lo otro es lo que se está proponiendo con respecto a la Cámara de Diputados, que fuera sola y que además pudiera aprobar, digamos, las leyes por mayoría simple. ¿No hay un peligro ahí? A ver, lo primero es que, claro, la propuesta de reemplazo del Senado, que es la Cámara Regional, técnicamente, bueno, todavía no está claro bien la institucionalidad que se va a aprobar, porque esto todavía es una propuesta, pero
pero sería una institución que carecería de funciones adecuadas para poder frenar estos efectos momentáneos, es decir, las mayorías de turno. Que al final es el objetivo, porque, a ver, esto quizás puede ser impopular, pero es algo real, que las instituciones no solamente tienen que responder a criterios mayoritarios, también tienen que responder a otros criterios, como por ejemplo los derechos de las personas, los derechos de las minorías, la justicia, etc. Es decir, esos son valores permanentes y no sujetos a las mayorías de turno. Para poner un ejemplo práctico, una mayoría de turno no puede votar a favor de esclavizar, para hacerlo ridículo, a la minoría. Eso hay instituciones, la Constitución dice, mira, me da lo mismo que tú seas el 99% de la población, no puedes hacer esclavo a ese 1%. Entonces, el criterio mayoritario no puede ser el único que exista. Tiene que ser criterios de derechos, criterios de justicia, etc. Eso es lo primero. Lo segundo era el tema de, perdón, se me está olvidando. Era lo de la mayoría simple. Claro, por regla general, las leyes son con mayoría simple. La gran mayoría son con mayoría simple. Pero algunas veces se establecen los quórums mayoritarios, o supramayoritarios, es decir, que exigen más que la mayoría simple, porque son cosas muy importantes. Es decir, no basta que el 50+1 de la población o de los diputados estén de acuerdo, sino que se requieran quórum mayor. Y eso es una muy buena protección en caso, por ejemplo, de congresos unicamerales, porque exigirían mayorías de un mayor número para hacer los cambios y no estar al vaivén de la mayoría de turnos. Eso hasta el momento está descartado, no se han incorporado todavía normas que exijan quórum calificado para ser aprobado y podría especialmente ser un riesgo si es que simplemente quedamos con un congreso unicameral o con este adorno de segunda cámara, pero que sabemos que es un adorno, sin los quórum calificados que permitirían al menos ponerle un freno a esas mayorías circunstanciales. Dos cosas para terminar. Una, el tema de el tema de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa con ellos? ¿Esos son los que de alguna manera van a normar el resto, todo lo demás? A ver, en principio sí. En principio hay un principio que se llama supremacía constitucional, que quiere decir que las leyes no pueden regular cosas que contravengan lo que dice la Constitución. Y por tanto, siempre hay que estar atento a los principios constitucionales, porque si una ley contraviene la Constitución, esa ley es inconstitucional. ¿Bien? En ese sentido, la lista de derechos fundamentales es importante porque eventualmente podría regular cosas más allá de lo propio de la Constitución y generaría estas llamadas colisiones de derechos de manera mucho más frecuentes que, por ejemplo, la forma actual. Por ejemplo, estoy inventando, pero un conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda. Alguien podría llegar a una casa y decir, mira, yo me tomo esta casa en virtud de mi derecho de vivienda. Y otra persona puede decir, no, pues yo quiero que tú salgas de mi casa en virtud de mi derecho de propiedad. ¿Bien? Entonces, por eso es tan importante regularlo bien y que sea muy acotado para no generar este tipo de conflictos o discusiones que al final son artificiales, porque en algún momento las leyes tienen que decir, ya, pero este es más importante que este. Es decir, claro, está bien, hay derecho a la vivienda, pero tú no le puedes ir a quitar la casa a cualquier persona, o a nadie, en verdad. Claro. Es decir, ese tipo de cosas abre una ventana, si es que no se regulan bien, a que se produzcan injusticias. Por ejemplo, una de las cosas que aprobó ayer el Pleno de la Convención en Derechos Fundamentales era garantizando el derecho a la salud, pero la forma en que lo garantiza haría que peligren, por ejemplo, la existencia de las clínicas privadas, de las consultas que todos conocemos, no sé, voy a nombrar las marcas, no sé si auspician aquí, pero Vida Íntegra, Megasalud, Integra Médica, es decir, lugares donde la clase media, los más vulnerables se atienden constantemente, con la reacción actual también estarían en peligro. Y eso haría que todas las personas que hoy día van a esos centros de salud tuvieran que ir a los consultorios. Y ya sabemos que los consultorios
funcionan más o menos colapsados, entonces con más gente podría producirse un problema mayor. Es decir, todas esas cosas prácticas, si es que no se regulan bien, como a mi juicio en algunas cosas se han hecho, pueden producir problemas importantes que no solo causan un drama jurídico, sino que también un problema en la vida cotidiana de las personas. Y a raíz de eso mismo, la redacción del tema del Banco Central, de ser autónomo, también tiene una frase, una palabra ahí que tiene que funcionar a coordinación con coordinación de. ¿Qué opinión te merece eso? ¿También lo mismo? O sea, primero es que hay que distinguir, porque uno es lo que las cosas dicen que son, y lo otro es lo que las cosas realmente son. Es decir, uno le puede decir que el Banco Central va a ser autónomo, pero si en la práctica vulnera una norma de esa autonomía, deja de ser autónomo. Aunque se llame así, da lo mismo. Claro. Y yo creo que ha pasado un poco eso, porque esto habla de la mala regulación, porque cuando dice, y en coordinación con las políticas del gobierno, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué políticas tiene que coordinar el Banco Central? Hoy día el Banco Central no coordina en cosas con el gobierno de este tipo, ¿sí? Porque el objetivo del Banco Central es simplemente controlar la inflación. Nada más, nada más. No se le exigen otras cosas. Y cuando se le está exigiendo otro tipo de cosas como proteger el empleo, el desarrollo sostenible, ¿no? Eso tiene que ser un acuerdo de las sociedades, para eso elegimos gobierno. El Banco Central no tiene que pronunciarse sobre eso. Tiene que simplemente hacer la tarea a la que ha estado encomendado y de forma autónoma. ¿Y por qué es importante que sea autónomo? Y esto es lo relevante de la discusión, y es porque muchas veces la historia nos ha enseñado que si el gobierno de turno tiene el control monetario, es decir, puede imprimir plata sin límite, terminan produciéndose las mayores crisis económicas de la historia. Y eso no es deseable, ni un país serio podría abrirse esa ventana, y yo creo que hoy día lo que está bien regulado no hay que cambiarlo. Y a mí me parece que la Convención Constitucional está intentando cambiar todo por el hecho de cambiarlo. Y eso obviamente puede ser un problema porque ahí es cuando se producen las diferencias y los conflictos. Ahora sí que ya te dejo libre. Oye, pero quería hacerte un comentario. Leí un tuit hace muy poquito rato respecto de la reelección que se está proponiendo también el propio presidente en ejercicio, que pueda ir a la reelección y de esta forma pueda tener entonces 8 años. Leía un tuit en que decía, a ver, los políticos no pueden ir a dejar, por ejemplo, los niños a sus colegios en el auto fiscal, pero sí van a poder usar todos los recursos para ser reelegidos. Eso te lo quería comentar porque me pareció en realidad un contrasentido terrible. Sí. Muchas gracias, José Francisco, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañar. Oye, muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Conversamos con José Francisco Lagos, abogado, magíster en estudios políticos y director ejecutivo del Instituto Res Pública, sobre la convención. Obviamente lo vamos a tener que pedir de nuevo que tengamos otro punto de encuentro porque hay tanto que conversar sobre este tema que además está todo en la nebulosa. Yo creo que es como muy complejo para los ciudadanos de a pie. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.